8 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Hace unos meses, en el año 2019, se celebró un importante sínodo, una reunión extraordinaria de la Iglesia que tenía por tema la Amazonía, la labor de la Iglesia en esta zona del planeta. Y los medios de comunicación presentaron una imagen muy distorsionada de este sínodo y daban a entender que era el momento en el que la Iglesia debía por fin adaptarse a la modernidad y asumir los criterios que tiene hoy la sociedad contemporánea y, en el fondo, dejar de ser lo que ha venido siendo durante estos 20 siglos desde que la fundó Jesucristo, para tratar de ser más efectiva, productiva y llegar así mejor al hombre de nuestra época. Se llegó incluso a decir que este sería el momento propicio en el que los sacerdotes podrían casarse, en el que se replantearía que hubiera mujeres sacerdotisas, en el fondo que la Iglesia pues adaptara los criterios, la mentalidad de nuestro tiempo. Y en ese debate que fue más artificial que real y que quisieron crear los medios de comunicación, hubo una voz muy sencilla, muy humilde, que pasó desapercibida, pero que me parecía que estaba cargada de sensatez y de sentido común, que fue la de un misionero que lleva mucho tiempo allí, en la Amazonía, y que no es muy célebre porque es un sacerdote salesiano, simple, quiero decir que no tiene una gran responsabilidad todavía en la vida de la Iglesia, que es el padre Martín Lasarte. Y él dijo, con mucho sentido común y con mucha humildad: creo que lo que conviene a la Iglesia en nuestro tiempo es que seamos lo que tenemos que ser, que seamos lo que Jesús nos pide que seamos y no tanto lo que los medios de comunicación o la cultura de nuestro tiempo pretenden imponernos, ¿no? Y él decía en concreto que no habrá más cristianos en el mundo porque ahora los sacerdotes se casen o las mujeres accedan al orden sagrado, ¿no? Sino que más bien lo que hacen falta son personas apasionadas por el Señor, por Jesucristo, como las ha habido en los 20 siglos anteriores de la Iglesia. En el fondo, este sacerdote salesiano ponía el dedo en la llaga y nos hacía ver que la Iglesia se extiende en nuestro mundo no tanto por la eficacia de nuestros métodos, no tanto porque vayamos buscando qué es lo más productivo, lo que hoy a la gente le puede convencer más, con técnicas de marketing, sino que seamos lo que tenemos que ser, lo que Jesús nos pide, lo que fueron tantos santos a lo largo de la historia. Hoy escuchábamos en el Evangelio que Jesús les da esta instrucción a los apóstoles. Les dice: id a las ovejas descarriadas de Israel. En el fondo, les está diciendo a estos apóstoles y a la Iglesia en su conjunto que nos ha confiado la misma misión que Él, Jesucristo, recibió del Padre. Recordaréis que Jesús pone en el capítulo 15 de San Lucas las parábolas en las que habla, por ejemplo, de la oveja perdida. Un pastor tenía 100 ovejas y una se le perdió y salió en su busca. Y que en otro pasaje dice Jesús: yo soy el buen pastor de las ovejas. Bueno, pues eso mismo que Él hace con cada persona, el buscar a la oveja perdida, ser pastor que apacienta su rebaño, es lo que Él le encarga ahora a la Iglesia y por tanto nos encarga a nosotros. Y esto tiene un significado muy importante, y es que la Iglesia
no tiene que ser conservadora de sus ovejas, ni progresista como querían esos medios de comunicación el año pasado en el Sínodo de la Amazonía, sino que tiene que ser misionera. Nuestro objetivo no es ni conservar a los que estamos, ni no perder lo que tenemos, ni tampoco irnos transformando en el curso de la historia como un camaleón que se disfraza de diferentes colores para pasar desapercibido donde se apoya, sino que nuestro objetivo es que todo el mundo conozca a Jesucristo. Eso es lo que nos ha enseñado el Señor. Y esto es lo que los papas en las últimas décadas nos han ido recordando. El Papa Juan Pablo II en Redentoris Missio en el año 1990. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium en el año 2013. Dice en el número 15 de este documento el Papa Francisco: la Iglesia, la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Y recordando a Juan Pablo II, recuerda el Papa Francisco que esta es la tarea primordial de la Iglesia y que representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia, que la causa misionera debe ser la primera de nuestras responsabilidades. De modo que lo que tenemos que hacer no es reunirnos muchas veces para decidir cuántas cosas tenemos que cambiar. Eso es perder el tiempo. Lo que debemos hacer es permanecer muy unidos al Señor y ser valientes en nuestro testimonio y en el apostolado. No crea nadie que esto es algo exclusivo de la zona del Amazonas, o que el mensaje de hoy va dirigido solamente a quienes decidieron ser misioneros y se marcharon a otro país, sino que este es un mensaje para todos nosotros. Hemos recibido la llamada de hacer apostolado. Seas sacerdote, religiosa o laico, el Señor cuenta contigo para que ayudes a los demás a acercarse a Él. Con amabilidad, con respeto, con alegría, hacer apostolado. Y cada uno en nuestro ambiente podemos hacer mucho para ir a las ovejas descarriadas de Israel. Que encuentras a alguien que lo está pasando mal, pues decirle con simpatía: voy a rezar por ti, ¿no querrías acompañarme a la iglesia? Que encuentras a una persona que lleva tiempo que no se acerca al Señor, pues recordarle que Dios le quiere mucho e invitarle a que tal vez se acerque con nosotros a participar de la vida de la iglesia. Mirad, si en muchas zonas del mundo, y pienso ahora en particular en Hispanoamérica, crece el número de los evangélicos protestantes y decrece el número de los católicos, no es porque el Evangelio de Jesucristo hoy sea menos actual, sino quizá porque muchos de estos grupos evangélicos nos ganan en celo apostólico, nos ganan en ilusión por comunicar el Evangelio. Probablemente también es que algunos no juegan del todo limpio y mezclan el apostolado con un proselitismo que no es sano ni bueno, que consiste en convencer a la gente para que se meta en su grupo, como el que vende alfombras o enciclopedias. Eso no es lo que nos pide el Señor. No nos pide ser proselitistas, pero sí ser testigos valientes de su Evangelio. Pues vamos a pedirle hoy al Señor esto, y como el Padre Martín Lasarte, caeremos en la cuenta de que lo importante no es que cambiemos nuestro modo de organizarnos, sino que seamos de veras cristianos al estilo del Señor, de los misioneros y de los santos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.